Don Osmar, ¿cómo vamos? Pues gracias, Dani, gracias al equipo por brindarme la oportunidad de venir a compartir con ustedes en un país que está mojado todavía. Yo creo que se impone que comencemos a hablar sobre lo que usted tiene de información, de las pérdidas que se ha generado, cuáles rubros son los más afectados. Hay una información que usted conoce porque está en la prensa del día de hoy, de que el Ministerio de Agricultura está planteando pérdidas por el orden o superior a los 4.000 millones de pesos. Ayúdenos usted a entender mejor esto. ¿Cómo es que vamos? Bueno, lo primero que República Dominicana nueva vez está impactada por esta ahora llamado disturbio, ¿verdad? Eso es nuevo. Atmosférico, sí, porque no llegó ni siquiera a huracán. No, huracán no, se llama tormenta. A tormenta. Pero óyeme, pero qué disturbio, qué sí, problemático este. Y la verdad es que fue tan repentina la cantidad tan grande de lluvia, estableciendo un récord en el país, 431 milímetros cuadrados, en un espacio de tiempo muy corto. Y esto pues tiene un efecto definitivo, aunque Balaguer decía que el agua paga sus daños, y una vez dijo pero que él no era responsable de la sequía, que se podía manejar la sequía por decreto. Entonces, cuando el agua paga su daño, pero no tanta agua. La verdad es que sí nos ha impactado en zonas que son íconos de la producción nacional. Algunas agricultura tradicional, como es el caso del Bajo Yuna, el Bajo Yuna siembra 200.000 tareas de arroz. Aunque tengo que admitir que la mayor parte del arroz de la cosecha de Bajo Yuna ya se había cosechado, ya se había recogido, pero siempre he dicho que un agricultor que pierda una tarea o un racimo de plátano, para mí eso es tan importante como que se pierda más, porque para ese agricultor esa es su vida. Si él tiene 10 tareas, 20 tareas, y de hecho habían en esa zona productores que habían iniciado el proceso del bitoño, o sea, el retoño del retoño, que se ha hablado por años que no deberíamos hacer más de 2 cosechas al año de arroz, pero el agricultor con esa tierra ahí, que tiene vocación arrocera y que tiene semilla y muchas veces queda semilla en el campo y él mismo retoña de nuevo, pues aprovecha eso. Y se puede decir que en esa zona de Bajo Yuna, pues se va a impactar unas 20 o 30.000 tareas de arroz, pero de esa que estaba de retoño del retoño. En Bajo Yuna, la mayor debilidad que tenemos, el mayor desafío que tenemos en Bajo Yuna es el tema de infraestructura. Hay una cantidad grande de comunidades que fueron afectadas. Usted sabe que el río Yuna ya en ese recorrido, en ese tránsito, se ha construido por años, todos los gobiernos que construyendo un muro de protección, un muro que se hace normalmente de tierra compactada, pero dependiendo de la fuerza con que venga el agua, pues muchas veces perfora el muro o lo impacta. Y principalmente en el distrito municipal de Las Coles, están esas comunidades de Las Coles, pues el Guayabo, el Platanito, todo eso, pues fueron inundados. Todavía hay gente que están impactadas en sus propiedades. Es decir, el gran desafío es el impacto en la propiedad, en la infraestructura. Entonces, eso es un tema que debemos discutir. Eso lo sabemos, porque cada vez que hay mucha lluvia pasa lo mismo. Entonces deberíamos... Pero ahora hubo muchísima lluvia. Exactamente. Niveles que duplican el nivel más alto que hemos tenido. Duplicó prácticamente, sí. Duplicó. Entonces, pero debemos pensar en eso. ¿Cómo vamos a dejarlo ahí? Vamos a discutir de Bajo Yuna, de cómo buscamos una solución definitiva a eso, porque siempre que pasan muchas lluvias hay estas inundaciones. Tenemos también impacto fuerte en la zona de Rancho Arriba, de Ocoa, la provincia de Ocoa en general. En Rancho Arriba, no sé si ustedes saben, es el principal centro de producción de vegetales de invernadero del país. Rancho Arriba comenzó con 75.000 metros cuadrados y supera los 3 millones hace tiempo de metros cuadrados. Y la verdad que en esta zona
se impactaron prácticamente el 33% de la producción de esos invernaderos. Estamos hablando de más de 1 millón de metros cuadrados que fueron impactados. Se daña la infraestructura, digamos, los invernaderos, la estructura metálica, eso, algunos, los plásticos dañados, pero lo que se daña más que nada es, con toda esa agua que entra, es la producción. La producción misma. Recordando que la producción de invernadero en República Dominicana es estacional. Donde mayor negocio tenemos con los invernaderos es producir en el invierno, para aprovechar las ventanas de invierno que se producen en los mercados internacionales. Estamos hablando de que se siembra agosto, septiembre, comienza a sembrar para cosechar enero, febrero. Y esto, pues, ahí estamos hablando de 1.100.000 metros, es la tercera parte de la producción impactada ahí. Nosotros tenemos también daños en Asua, tenemos daños en San Cristóbal, daños en Cotuí, en Higüey, una gente que tenía una tarea de plátanos importante para nosotros. Claro. O sea, donde ha habido estos desbordamientos de río, básicamente es donde más tenemos. O sea, no decir que fue el viento, que no, fue agua. El agua. Entonces, las autoridades y nosotros, por un criterio personal y además por una política institucional, siempre esperamos el informe oficial de las autoridades sobre el impacto económico medido. O sea, nosotros tenemos gente en todo el país. La Junta Agrícola Dominicana tiene más de 180.000 agricultores. Yo me imagino que las autoridades habrán hecho contacto con ustedes por ese nivel de información y el acceso que tienen ustedes, el control a la Junta Agroempresarial. ¿Le han contactado? ¿Ha habido algún tipo de comunicación? Hemos conversado con funcionarios, sí, del Ministerio de Agricultura. Ellos tienen igual información o tanta información o más información, porque Agricultura tiene no solamente presencia en toda la provincia, sino presencia a nivel de las zonas, las subzonas y las áreas. O sea, en cada campito... Está hablando alguien que fue ministro de Agricultura. O sea, en cada campito hay un agrónomo encargado de área, que lo primero que hace, a petición de la autoridad competente, es hacer una evaluación y rendir un informe al director regional, al director de la subzona, luego al director de la zona y al director regional al ministro de Agricultura. Los daños que hasta ahora he visto que el ministro ha compartido que con los medios superan los 4.000 millones de pesos. Quiero decirlo que eso coincide con nuestra evaluación. Solamente en Ocoa, de la provincia de Ocoa, porque se impactó el 33% de la producción de invernadero, de Rancho Arriba, que es el principal centro de producción de invernadero del país. Pero se impactó el 70% de la producción a campo abierto. Estamos hablando, las cifras ahí que proyectan los mismos agricultores allá superan los 1.000 millones. El ministro dice unos 4.000 millones, yo le creo, porque solamente en un área estamos hablando de 1.000 millones. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya el palo está dado. Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en día pasado, el periódico Listín Diario publicó un editorial donde yo le decía al director del Listín Diario, eso parece un programa de gobierno. Lo que escribieron es lo que llaman un programa de gobierno y lo que sería también un plan efectivo de emergencia. Lo que dijo yo lo comenté y ellos lo reprodujeron los comentarios nuestros. Ahora mismo, lo importante es, primero, ya con la evaluación hecha, los daños cuantificados, ahora mismo lo importante es diseñar y poner en práctica un programa de siembra de productos de ciclo corto de inmediato. Hay zonas donde todavía no se puede entrar porque nosotros tenemos 5 puentes que se cayeron, tenemos 8 carreteras impactadas, tenemos 45 comunidades impactadas. O sea, no es que llovió, no, impactada, que les afectó. Entonces, hay zonas donde quizás no van a poder entrar los equipos de inmediato, pero donde se puede entrar equipos para preparación de tierra
tan pronto baje el nivel, la cantidad de agua, la carga hídrica que tiene el suelo, cuando baje un poquito, meter equipo de inmediato, y eso debe bajar en 4 o 5 días, 6 días. Si sale el sol como está aquí, eso en 4 o 5 días baja el nivel de humedad. Meter equipos pesados, equipos, por ejemplo, de labranza, preparar tierra donde se pueda, facilitar semilla de hortalizas, de vegetales, todo tipo de semillas, principalmente en la zona de Ocoa, aunque hay una parte en Ocoa que fueron como 300 tareas, que ahí el río impactó el suelo, o sea, se llevó el suelo, lo que ha quedado un cascajo, ¿verdad? Entonces, la idea es que allí donde se pueda, como el suelo todavía tiene humedad, se puede iniciar inmediato la siembra a campo abierto. En el campo de los invernaderos es limpiar los invernaderos, hay que cambiar la ceniza o el sustrato que ponen en las camas, porque esa se dañó, pero vamos a decir que en los invernaderos en cuestión de 3 semanas, limpiado todo eso, 3 semanas, se puede de una vez plantar semillas para comenzar a producir. Se puede hacer antes en campo abierto, pero en invernadero así. Y, por supuesto, acompañarlo de un programa de financiamiento, y he visto al presidente que estuvo acompañado del ministro y también del administrador del Banco Agrícola, que siempre hemos sostenido nosotros. El Banco Agrícola es la institución más importante de la agricultura del país. Es la institución más importante de la política agrícola del país. Para usted puede decir política, que son documentos, pero para ejecutarla es ese brazo armado que se prende al Banco Agrícola. Por eso nosotros, el Banco Agrícola, tenemos que preservarlo a toda costa, ¿verdad? Porque el banco, entonces, que pueda tener una cartera disponible de financiamiento a tasas razonables, a plazos razonables, para que se pueda de inmediato comenzar la resiembra. Porque el producto de ciclo corto, nosotros podemos tener a finales de diciembre, comienzo de enero, ya vegetales y hortalizas disponibles. Y termino diciéndole, la rehabilitación de la infraestructura es una parte que debe ir concomitantemente. Obras públicas o agricultura, que tiene equipos pesados, puede ir rehabilitando las cosas, mientras los agricultores, aunque sea pasándole la semilla en un bote para que vayan sembrando del otro lado, comenzar a sembrar. Esa pérdida de un 33%, y que usted dice que hay que rápidamente el financiamiento del Banco Agrícola, ciclo corto, producto de ciclo corto, pero ese 33% precisamente ahora en diciembre, la carencia y como está la inflación, eso complica la vida del ciudadano, del gobierno. ¿Cómo usted suplir ese 33% rápidamente que le hace falta al mercado? Sí. Bueno, hay una cosa que debe estar clara. La mayor parte de la producción de vegetales invernaderos que nosotros hacemos es para exportación. Exacto. Los productos que por alguna causa no califican para exportación, y también productos que son producidos para el mercado local. Se le dice la rabiza aquí. Sí, se produce en el mercado local, no, porque también se produce productos de calidad para el mercado local. Esto no es la mayoría. O sea que, ¿qué es lo que quiero señalar? El término de la carestía, que es lo que a la gente le preocupa, bueno, ¿cómo va a subir esto? ¿No va a subir? El término de la carestía de los precios en los alimentos, no olvidemos que los alimentos básicos que consume el pueblo dominicano de manera mayoritaria no fueron severamente impactados. O sea, el arroz no ha sido severamente impactado, ¿verdad? Porque la mayor parte del arroz ya lo habíamos cosechado. Y he dicho que mucha parte del arroz que se ha inundado es el arroz de bitoño, de retoño. Y, o sea, que la gente quiere aprovechar eso. Pero eso no es la mayoría. Eso puede representarte un 8, un 3, 8, 9. Bajo Yuna eso puede representar, por ejemplo, 20.000 tareas, digamos, ¿verdad? Pero la mayor parte del arroz ya fue colectado. Ese arroz va para almacén. Hubo inclusive una gente amiga nuestra que habían cortado el arroz y lo tenían arriba del muro esperando que para llevarlo, o sea, porque no tienen la tecnología de que tú vas cortando. Lo cortan y lo activan y después lo baten. No, lo cortan, lo van poniendo
en sacos, y entonces luego vienen en sacos, se sacan en mulo hasta la carretera, donde viene el camión de la factoría a recogerlo. Y a ese amigo le agarró el agua con el arroz. Terrible. Lamentable, ¿verdad? Pero el arroz no fue severamente impactado. El plátano hasta ahora, todavía no tengo la medición, no ha sido, que espérate, que se inundó. Si la lluvia entra, si la inundación llega y sale a los 2 días, al día, un día, 2 días, se salva el plátano. no hay problema. El El problema es el viento con el plátano. Ahí sí, y no tuvimos viento. O sea, yo soy platanero, recuerden. Entonces, la yuca y la batata, digamos, impactado así, espérate, factor 50, no, tampoco. Sí, hay zonas donde llovió y un rito se metió, pero eso, ponle 10 tareas, 20 tareas, 40 tareas, ¿verdad? Que es importante para el agricultor y para nosotros es importante, pero el grueso de la producción no está impactada. La batata tampoco. Entonces, los víveres que come el pueblo dominicano, los alimentos, el arroz, la habichuela, estamos precisamente terminando de sembrar la habichuela en el pueblo de mi querido amigo Dani. La mejor habichuela del país es de ahí. Pues la de Asua se perdió. Se perdió Asua, sí, pero Asua no es un gran productor de habichuela, aunque reitero, a ese agricultor que se le perdió sus 20 tareas, por ejemplo, hay gente de reforma agraria que tienen 40, 50 tareas, se le ha perdido el mundo. Ahí tiene que llegar en la labor subsidiaria del Estado. Ahí tiene que venir el gobierno a apoyar a esos pequeños y pobres agricultores. Pero los guandules en zonas de montañas, o sea, en otras palabras, los pollos, los huevos, no fue de varias importancia. Puede haber, sí, alza en algunas de esas hortalizas, algunas cosas sí puede haber, pero el país produce alimentos en todas las regiones. Y yo he dicho que una de las grandes bondades, las grandes bendiciones de la República Dominicana es que es una isla con 5 cordilleras. O sea, en Cuba, por ejemplo, pasa un fenómeno, por ejemplo, un huracán, y cuando pasa, acabó, porque tiene nada más la Sierra Maestra. Entonces, nosotros tenemos la Sierra de Bauruco, tenemos la Sierra de Neiva, tenemos la Cordillera Central, la Cordillera Septentrional y la Cordillera Oriental. Nosotros tenemos 5 cordilleras que ante los vientos nos protegen, algunas zonas que la protegen. Nos blindan. Nos blindan. Y eso nos permite a nosotros, aquí es difícil que haya una hambruna en República Dominicana. Muy difícil. Yo lo he dicho. Adelante. Don Osmar, usted ha hablado a corto plazo lo que se debe de hacer, o sea, la acción inmediata. Mi pregunta es, también mencionó que ya hemos vivido anteriormente, aunque este fenómeno que no tiene nombre ha sido realmente impactante, desgarradoramente impactante, con múltiples pérdidas y daños, pero usted ha dicho que lo hemos atravesado anteriormente. Entonces mi pregunta es, las acciones a corto plazo usted las está expresando, pero a largo plazo, para prepararnos por si puede ocurrir algo similar, ahí cómo se debe involucrar el Estado, cómo se debe involucrar la Junta Agroempresarial, qué es lo que se debe de hacer para estar preparados por si ocurre nuevamente un fenómeno de esta naturaleza. Sí. Qué bueno, Marian, que traigas esta pregunta, porque ahorita dije, vamos a coger el tema de Bajo Yuna y vamos a dejarlo aquí, en la mesa, para retomar eso. Porque eso nos pasa con frecuencia en un país que está en el trópico. Y qué coincidencia, la semana pasada tuvimos en la Junta Agroempresarial Dominicana un encuentro con más de 60 líderes del sector agropecuario de todos los sectores y todas las provincias, en una actividad organizada con la Fundación Popular y un grupo de empresas, se llama Empresas por el Clima. Celebramos ese foro allí y el tema era cambio climático. El tema, hace una semana, señores, está en la prensa, cambio climático, y ahí nosotros decíamos, señores, el tema del cambio climático no es un titular de periódico, o sea, no es un titular de periódico, no, es una realidad. Y mencionaba que en los tiempos de nosotros, Dani, y tú eres más joven que yo, me imagino, y quizás te recuerdas de esto, nosotros, los abuelos nosotros, Mayo,
hablaban de la lluvia de mayo. Claro. Las Sí, lluvias sí. de mayo. Sí. Era en mayo que llovía. Y, Ahora y llueve y hablaban de las cabañuelas. en la cabañuela. Sí, sí. Pero ahora no. Ahora te llueve cualquier mes. O en mayo hay sequía. O en mayo no llueve. Entonces, mira qué cosa más rara. El mayo nuestro se ha estado trasladando a noviembre. El mayo nuestro se ha estado trasladando a noviembre. La tormenta Olga y Noel fueron noviembre, diciembre. Sí. Lo del año pasado fue noviembre. Lo de este año, noviembre. O sea, el cambio nadie lo puede predecir. Los países grandes tienen que hacer su tarea. Por lo tanto, nosotros tenemos, los países de clima tropical, que prepararnos con políticas públicas que nos ayuden a prevenir Mitigar. la prevención y la mitigación después que pase. Osmar, fuera de todo esto, ya hay dos preguntas que le debo hacer. Pero yo quería decir algo de cosas. Sí. ¿Qué hay que hacer con el tema de los ríos? Perdóname, Sí, Dani. adelante. Porque eso es muy importante. Yo tengo en mi oficina un mapa histórico de las inundaciones que es la República Dominicana, de hace 80 años para acá. Y entonces tú ves que las inundaciones son en los mismos sitios. Ahora, ¿qué es lo que se inunda y por qué? Los ríos son que se desbordan. Se resbordan y al desbordarse, pues hacen ese impacto. Hemos discutido por años y es una tarea que hay que hacer aquí. Y nosotros lo hicimos, se hizo en la gestión del presidente Medina un trabajo en el Bajo Yuna, que fue una canalización del río Yuna, la gente dice dragado del río Yuna. O sea, los ríos que tenemos, los ríos Yaque del norte, el río Yaque del sur, hay que canalizarlos. ¿Qué quiere decir canalizarlos? Como hicieron los alemanes con el Danubio, con el Rin. O sea, el cauce del río, cada cierto tiempo, se meten grúas, patos, que son anfibias, y van limpiando todos esos sedimentos que con las lluvias se van acumulando. Entonces, al colmatarse el río, a subir el nivel de sedimentación, entonces Se el agua sale desborda más fácil. rápido, sí. Entonces, el río Yaque del norte, hay que comenzar de Manzanillo hasta Mao, a meterse en el cauce del río, a canalizarlo, o sea, profundizar el cauce de manera, todo eso agregado. En el río Yaque vi yo una matepalma en el medio, en el cauce del río, una matepalma. ¿Lo están o lo van a hacer? No, es que hay que hacerlo. Hay que hacer eso, el canalizado de los ríos para que el agua se mantenga en su cauce. Escúchame.